¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología y nos reunimos nuevamente para poder realizar esta vez nuestro tema número 8 ya. Vamos a hablar el día de hoy de las células procariotas, es decir, ya entramos al capítulo de la citología. La semana pasada conversamos de los virus que estaban, ¿no?, ahí en ese eslabón, en ese intermedio entre la parte química, ¿no?, porque eran pues considerados agregados supramoleculares, y ahora ya propiamente las células cuando nos referimos a la mínima unidad de vida. Entonces, entendamos que ya al hablar de una célula procariota, la célula procariota es la estructura más sencilla que hay dentro de las dos que conforman a los seres vivos. Cuando uno se refiere a los seres vivos, todo ser vivo está formado por células, tal y cual lo dice la teoría celular, ¿no?, planteada por Schleiden y Schwann. A partir de esa teoría celular entendemos que desde una bacteria, ¿no?, las bacterias, los hongos, los protistas, ¿no?, algas, protozoarios, los animales, las plantas, todos venimos a tener células y por ello es que se nos considera seres vivos. Pero dentro de la organización hay seres vivos que tienen células de este tipo, células procariotas, unas células bastante sencillas, y hay otros que presentan pues células de tipo eucariota. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues sin duda la parte que vamos a ver por aquí, la parte interna, la parte de el material genético, ¿sí? Porque este material genético en las células procariotas se encontrará en un espacio al cual llamaremos nucleoide, que es una parte que se encuentra en el citoplasma, una parte mucho más densa, una parte algo diferenciada del citoplasma, a diferencia de la célula eucariota, que es aquella pues que sí presenta una membrana nuclear definida. En palabras sencillas decimos que la célula procariota no tiene núcleo y que la célula eucariota sí tiene núcleo. Lo que no tiene la célula procariota es una membrana nuclear definida, lo que provoca que el material genético se encuentre libre en el citoplasma, mientras que las células eucariotas sí lo tengan. Entonces, esa es quizá la principal diferencia. Ahora analizaremos otras. Pero cuando nosotros nos referimos entonces a la célula procariota, al ser vivo con el cual lo vamos a tener que relacionar son las llamadas bacterias. Este esquemita que ahora vamos a ir completando es el esquema pues de una bacteria, y dentro de las células procariotas los seres vivos que vamos a tener son pues propiamente las bacterias, ¿sí? Y vamos a poder hablar también de las cianobacterias. Bacterias, cianobacterias encajan dentro de este grupo, ¿correcto? Entonces vamos a ir desarrollando, ya vamos a ir desarrollando nuestro tema. Entonces vamos a definir primero lo que es una célula procariota. Ya vamos a hablar de la celulita procariota aquí. La célula procariota, el concepto que vamos a ver por aquí, a ver, vamos a ponerlo por acá. La célula procariota se refiere a aquella célula que, mira, es aquella, ya, es aquella, ¿listo?, que no posee, por aquí mira, que no posee una, vamos a ponerle otro colorcito, una membrana nuclear definida. A ver, vamos a ponerlo con una membrana nuclear definida. Aquí, membrana nuclear, esto entre paréntesis, la membrana nuclear, ¿recuerda cómo la llamamos? Esta membrana nuclear entre paréntesis viene a ser la llamada carioteca, ¿sí? Viene a ser la carioteca. Ahí mira, la carioteca, ¿listo? Ajá, ahí está. Entonces, esa es la característica más importante, es lo que define a una célula procariota. No posee una membrana nuclear definida o carioteca. ¿Listo? Entonces, a partir de esto podemos decir, y su material genético y su ADN se encuentra
libre en el citoplasma. Se encuentra en el citoplasma. ¿Ya? Se encuentra en el citoplasma. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener cuando nos referimos a la celulita de tipo procariota. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos cuando nos referimos a la célula de tipo procariota. Esa es la estructura que les falta, ¿no? La parte de la membrana nuclear definida, y su ADN está en el citoplasma, ¿ok? Ahora, no es la única característica. Hay otras características que en el caso de la célula procariota no tiene. Ahora, entendamos que la célula procariota, el término procariota se refiere a pro, antes de, y carión, que se refiere a núcleo, ¿no? Etimológicamente, esta palabra, por aquí mira, vamos a ponerle por aquí, etimológicamente, aquí mira, ahí está, etimológicamente, la palabra procariota, la palabra procariota deriva de dos, ¿no? Una que es pro, que se refiere a antes de, ya por aquí le ponemos pro igual a antes, y la palabra carión, que se refiere pues a núcleo. Entonces, estas son las dos palabras de las cuales se origina el término procariota. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos a la célula de tipo procariota. Etimológicamente deriva de estas dos voces, ¿ok? Ahora, esto entonces nos lleva a decir que es la célula que no tiene un núcleo definido, ¿correcto? Ahora, muy bien, ¿qué otras características presentará la célula procariota? Cuando uno se refiere a las células presentan organelos citoplasmáticos. Estos organelos citoplasmáticos, de repente te acuerdas por ahí de la mitocondria, te acuerdas de el lisosoma, el gloxisoma, el peroxisoma, que las vacuolas, eso no hay acá. Entonces, otras características que tenemos, cuando nosotros nos referimos acá mira, a la célula procariota, vamos a ponerle por aquí, otras características es la siguiente. Mira, vamos a poner por acá. Estas de aquí no presentan, aquí vamos a ponerle, no presentan una membrana nuclear definida, esa es la principal, pero además no poseen organelas citoplasmáticas. Cuando uno dice que no poseen organelas, nos referimos a mitocondrias, vacuolas, aparatos de Golgi, pero lo que sí poseen acá solo van a presentar ribosomas. Es el único organoide. ¿Ya? No viene a ser una organela, sino un organoide, porque estos no presentan membrana en su estructura. Solamente presentan ribosomas y de tipo todavía 70S. Y ahora veremos este tipo de características. Otra característica que presentan las células procariotas es que en su estructura citoplasmática no poseen citoesqueleto. Profe, ¿qué cosa es el citoesqueleto? El citoesqueleto es un armazón formado por diversos tipos de fibras proteicas que le permite mantener la estructura a la célula eucariota, que le permite, por ejemplo, fijar organelas, que le permite el movimiento del citoplasma, entre otros.
Pero eso solamente está en la célula eucariota, más no en la procariota. Entonces, eso tampoco tiene acá, ¿no? A ver, ¿qué otra más? Probablemente una de las más importantes, por aquí. Su ADN, aquí mira, su ADN, ya sabemos que el ADN está en el citoplasma, pero mira lo que vamos a poner por acá. Su ADN es circular, y, acá mira, y desnudo. Su ADN es circular y desnudo. ¿Ya? Su ADN es circular y desnudo. ¿Qué significa que su ADN sea desnudo? Por acá, carece, no tiene, acá mira, carece de histonas. Carece de histonas. ¿Cómo es eso, profe? ¿Qué cosa vienen a hacer las histonas? Las histonas son un grupo de proteínas que nosotros tenemos, o sea, las células eucariotas, los seres vivos de células eucariotas presentamos unidas a nuestro material genético. Estas histonas son proteínas básicas que se adhieren a nuestro material genético. Entonces, eso solamente lo podemos hallar en célula eucariota. En las células procariotas no existe. Ahora, el ADN de una célula eucariota, por lo general es lineal, forma cromosomas, ¿no? La cromatina, porque acá se le dice cromatina en eucariotas, porque hay ADN más histonas. Esa cromatina, cuando se condensa, conforma lo que son los cromosomas. Pero en el caso del material genético, el único cromosoma que presentan es un cromosoma circular, se dice, por la forma que tiene. Y es desnudo porque carece de proteínas histónicas. Un poco para que se entienda, aquí la gráfica sería algo así, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero graficar el material genético va a ser esto que voy a poner de moradito por acá. Este va a ser el material genético, mira. Este sería el ADN, ¿ya? Por aquí. Esto viene a ser el ADN. Y las bolitas que vamos a poner por acá. A ver, vamos a poner unas bolitas por aquí de color. A ver, ¿de qué color lo ponemos? Vamos a ponerlo de color verde. ¿Ya? Estas bolitas de aquí. Mira. Estas bolitas representarán las histonas. Ahí, mira, una bolita por acá. Y otra bolita por acá. ¿Sí? Ahí está. Esas vienen a ser las proteínas de tipo histona. Aquí, mira. Ahí. Esas vienen a ser las proteínas histonas. Ahí. Listo. Esas son las proteínas histonas. Entonces, esas proteínas histonas, mira, tenemos la de verdecito, ¿no? Y aquí tenemos el ADN. ¿Ya? Entonces, ¿qué vienen a hacer esas bolitas de verde? Esas bolitas son las histonas. Estas son las histonas. ¿Sí? Histonas. Y lo de moradito viene a ser el ADN. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos cuando nos referimos a las proteínas de tipo histona. ¿Correcto? Son proteínas que solo están en el material genético de las células eucariotas. ¿Listo? Entonces, esas son, pues, las características que tiene una célula procariota. Y entonces, ahora lo que vamos a ver tiene que ver, pues, con los organismos que se encuentran dentro de, o que presentan célula procariota. Acá vamos a ver los siguientes. Esta célula procariota, por aquí ponemos, se encuentra, ¿ya? Se encuentra en los reinos, por aquí, se encuentra, acá viene algo que debemos de considerar, se encuentra en el reino, ya, se encuentra en el reino de las arqueobacterias. Aquí, este es un reino de las arqueobacterias y también en el reino, ya, acá, arqueobacterias y eubacterias.
bacterias, ¿ya? Y eubacterias, aquí, ¿listo? Cuando uno se refiere a este grupo, a ver, vamos a corregir acá para añadir algo más, para que se entienda bien. Cuando uno se refiere a este grupo de bacterias, vamos a hablar primero de las arqueobacterias. Estas arqueobacterias son bacterias, acá para incorporarlo, entre paréntesis, estas son bacterias primitivas. Estas se conocen con el nombre de organismos extremófilos. ¿Ya? Son bacterias primitivas, extremófilas. Ahora veremos por qué se le dice así, ¿no? Les gusta lo extremo. Son extremófilas aquí. Y también entonces decíamos que se encuentran en el caso de las eubacterias. Y en el caso de las eubacterias, ¿ya? Y en el caso de las eubacterias, ahí, en este caso, ¿qué cosa vamos a poder encontrar? Propiamente las bacterias, ¿ya? Propiamente las bacterias y las cianobacterias, que son las llamadas algas azul verdosas, y cianobacterias, listo, y cianobacterias, correcto, ahí lo vamos a poder encontrar, extremófilas, y tenemos ahí justamente esto. Ahora, probablemente tú has oído hablar del reino Monera. Profe, a mí me habían dicho alguna vez que el reino Monera es el que contiene, el que alberga las bacterias. Y aquí me está diciendo que no, que es arqueobacteria y eubacteria. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que esto es otra forma de taxonomía. A estas dos, ¿no? Acá como asterisco, vamos a ponerle lo siguiente, así, observación, aquí, ya, aquí, observación. Estos dos, ¿no? Observación, ya por aquí, antes se llamaba, lo digo antes porque es una taxonomía un poco dejada de lado, antes se llamaba reino Monera, por acá, antes se llamaba reino Monera, ¿ya? Antes se llamaba el reino Monera al reino, ¿no? Donde se encontraban las bacterias, ¿no? Donde hablábamos de bacterias en general. Ahí. Antes era así, ¿no? Antes hablábamos de esto. Antes decíamos reino Monera para podernos referir a las bacterias, pero ahora lo que hacemos pues viene a ser esta separación. En realidad es que cuando uno se refiere a la taxonomía hay diversas formas de clasificar. Entonces, cuando yo hablo de Monera, el término Monera se refiere a una taxonomía empleada de los 5 reinos. Esta taxonomía es propuesta por un científico llamado Robert Whittaker. Robert Whittaker plantea la existencia de 5 reinos biológicos, mientras que la taxonomía de 6 reinos con 3 dominios es planteada por Carl Woese se escribe, y él habla de los reinos arqueobacteria y el reino eubacteria. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver la estructura de una célula bacteriana. Profe, ¿y cómo llegamos así a hablar de bacterias si era célula procariota? Porque las células procariotas son la estructura de los seres vivos de las bacterias. Las bacterias son seres vivos unicelulares que su estructura se basa en esta, justamente en la célula procariota. Entonces por aquí lo que tenemos es la estructura de una célula procariota. Entonces vamos a terminar de completar ahí la imagen un poco para poderlo ir desarrollando. Pero básicamente eso viene a ser la estructura de una célula procariota. Entonces cuando uno se refiere a las procariotas, en el caso de estas, las procariotas tienen una estructura bastante sencilla, una estructura bastante básica en lo que se refiere pues a la estructura de la célula. Lo que tú estás viendo ahí, por ejemplo, de color verdecito,
esa parte de verde, ¿ya? Esa parte de verde viene a ser lo que llamaremos la membrana, ¿sí? Eso viene a ser la membrana celular. Lo que vemos de celeste, ¿no? La parte que está de celestito, viene a ser la llamada pared celular, ¿sí? Eso es lo que está de celeste. Y lo que vamos a encontrar de color negrito es una cubierta que pueden presentar algunas células que se conoce con el nombre de la llamada cápsula. Entonces vamos a poner por aquí, ya vamos a ir abriendo por acá para poder terminar nuestro esquema. Entonces aquí uno, a ver, aquí uno, por aquí otro. Ahí. Listo, ahí. A ver acá. Listo aquí. Ya, vamos a ir formando entonces aquí nuestra bacteria. Vamos a poner algunas partes que nos faltan completar en la gráfica. Ahí está, por ejemplo, una. Vamos a poner otra más por aquí. Aquí otra. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, que estoy colocando de verde, vienen a ser unas proyecciones que tiene la membrana. Entonces, estas proyecciones vamos a ponerlas por aquí. Ahí. Ya está. Entonces, estas proyecciones ya veremos qué son, ¿no? Vamos a ver diversas partes aquí en la célula procariota. Ahí está, otra por acá. Vamos a poner otra más por aquí. Ya está. Listo. A ver, entonces ahora lo que estamos viendo son las partes. Ya está. Ahí es suficiente. Listo. ¿Qué más entonces tenemos? Ahí está la estructura básica de una célula procariota, ¿correcto? Esa estructura básica es la que nosotros vamos a ir trabajando. Ya, ahora vamos a poner algo más por acá para poderlo acomodar bien. A ver, aquí. A ver, esta zona. Vamos a formar aquí unos pliegues. Aquí uno. Acá otro vamos a formar por aquí. Otro pliegue por acá. Entonces vamos a ir acomodando. Listo. Ya con esto queda nuestro esquema. Muy bien. Entonces lo que estamos dibujando aquí es la estructura de nuestra célula procariota. Por acá le voy a poner esto de el material genético. Ahí mira. Ya, ese es el llamado cromosoma circular por aquí. Ahí mira, ves, todo esto es el material genético de la célula procariota. Ahí. Listo. Voy a poner otro material genético chiquitito por acá, de celeste. Aquí, vamos a ponerlo más o menos por acá. A ver, por aquí lo pondremos. Ya está. Y de ahí le voy a poner por el medio de rojito. Yo acostumbro a dibujar a los ribosomas así, como si fueran unas bolitas. Entonces voy a ponerle bastantes ribosomas por acá. Aquí también ribosomas, mira. Ya está. Esos son nuestros ribosomas. Y otras sustancias que voy a poner en el fondo de color morado, acá, como puntitos.
Ahora vamos a ver qué cosas son. Ya, entonces todo esto tenemos en el caso de la célula procariota. Ahí está, vamos a ponerle puntitos así. Y me olvidaba ponerle esto por acá. De aquí, vamos a sacar así. Vamos a sacar así largo. Mira, esto de aquí. Ya, esto que por ahí me dice, profe, su cola, no es su cola, ya, esto se llama flagelo. Entonces, esto por acá, sí. Listo. Ya con eso está nuestro esquema de la célula procariota. ¿Ok? Entonces vamos a ir definiendo las partes que podemos ir encontrando en la estructura de una célula procariota. Entonces, lo que vemos acá, entonces, esta es una bacteria. ¿Ya? Esto viene a ser una bacteria, por acá la vamos a poner. La estructura que estamos observando es la estructura, por aquí, es la estructura de una bacteria. ¿Ya? Estructura bacteriana, que son los seres vivos que presentan pues célula procariota. Ya hay estructura bacteriana. Listo. Entonces, en esa estructura bacteriana, pues vamos a definir a las bacterias como seres vivos de tipo unicelular, ¿no? Obviamente son procariotas de tipo unicelular, son microscópicas, algunos con nutrición autótrofa, otros con nutrición heterótrofa, ¿no? El común de las bacterias tiene nutrición de tipo heterótrofa, pero hay otro grupo, como el caso de las cianobacterias, que tiene la capacidad de poder formar a su propio alimento, ¿no? Por fotosíntesis, por ejemplo. Entonces vamos a ir definiendo por acá las bacterias. Por acá ponemos las bacterias. Aquí, bacterias. Estas bacterias son seres vivos, porque acá ya podemos hablar de seres vivos, ¿no? Como en el caso de los virus. Seres vivos. Ay, mira, seres vivos. Ahí mira, seres vivos unicelulares, bueno, procariotas, ¿no? Seres vivos procariotas. Ya, aquí, seres vivos procariotas. Unicelulares, todos están formados de una célula. Unicelulares. Ya, unicelulares. Algunos son heterótrofos, la mayoría. Heterótrofos. Y otros son autótrofos. Heterótrofos y autótrofos. Ya está. Entonces, esas son las características a nivel del ser vivo que llamamos bacteria. Ahora, en cuanto a las partes, vamos a distinguir tres partes elementales, tres partes básicas en una célula procariota, en una bacteria. Miren, cuando nosotros vemos la estructura bacteriana, lo que está de celeste, a ver, vamos a hacer aquí una diferencia. Mira, todo lo que tú ves de celeste aquí, todo esto, fíjate, todo esto, ahí, toda esta parte de celeste, ahí, todo esto, ya, esta parte de celeste, esto es lo que llamaremos la pared celular. Esto sí es una estructura que se va a poder encontrar en las bacterias, en las células procariotas. Profe, pared celular, sí, así se le llama, pared celular. Profe, pero hay varios seres vivos que tienen pared celular, las eucariotas también tienen, sí, pero la gran diferencia es la composición. Cuando uno se refiere a la composición de las células de tipo eucariota, podemos hablar de celulosa, de quitina, por ejemplo, ¿no? Los hongos, pero aquí esta pared celular es lo que va a permitir a la bacteria darle la forma, es lo que le va a brindar protección, ¿sí? Esto, por ejemplo, aquí le va a brindar protección, miren, ya está, ahí. Entonces, esa parte que hemos puesto de celeste, eso se llama, por aquí lo vamos a sacar,
esto se llama pared. ¿Ya? Esto se llama pared celular. Número 1, estamos hablando de la pared. Ahí mira, pared celular. Entonces, esta pared celular, ¿de qué está hecha? La pared celular está hecha de una sustancia llamada mureína, así se le denomina esta sustancia. La pared celular está hecha de una sustancia llamada mureína o peptidoglucano. Por acá lo pongo, ¿ya? La pared celular, por aquí le pongo también lo siguiente, su función, ¿no? Da forma y protege a la célula. Por acá, mira, da forma, ¿ya? Da forma y protege, da forma y protege, ¿ya? Da forma y protege a la célula. Y está formada, acá mira, compuesta de mureína o peptidoglucano, así sería, compuesta de mureína, o peptidoglucano, compuesta de mureína o peptidoglucano. Listo. Eso es lo que tenemos en el caso de la primera estructura. Eso es lo que tenemos en el caso de la llamada pared celular. Ahora, cuando uno se refiere a la pared celular, ¿ya? La pared celular hemos dicho que es lo que da la forma. Ahora vamos a ver las diversas formas bacterianas. Vamos a ir analizando las estructuras que vamos a tener en la célula procariota. ¿Qué más tenemos? A ver, esa es la pared. Entonces, 1. 2. Lo que está de verdecito, chicos. Lo que está de verdecito. Todo esto, mira. Todo lo que está de verde. ¿Ya? Todo lo que está de verde se conoce con el nombre de la membrana. Aquí. Número 2. La parte que está de verdecito es la membrana. ¿Ya? Ahí, esta es la membrana citoplasmática. Membrana celular, si quieres, ¿no? Membrana cito. ¿Ya? Esta es la membrana citoplasmática. ¿Ya? Entonces, esta membrana citoplasmática, y lo vamos a poner, como toda membrana, ya te acordarás de nuestro tema de lípidos. Los lípidos de membrana vienen a ser pues los fosfolípidos. Ahora, esta membrana entonces está formada, como todas, por una bicapa lipídica. Ahora hay una pequeña aclaración que podríamos hacer. En el caso de las arqueobacterias, por ejemplo, estas no presentan una bicapa, presentan una monocapa lipídica, solamente una pequeña diferencia. Pero acá podemos poner, ¿no? Formada por fosfolípidos. ¿Ya? Está formada por fosfolípidos. ¿Ya? Formada por fosfolípidos. Ahora, esta membrana, si te has percatado, está formando unos pliegues, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira. Esta membrana, mira, va por acá. Olvidemos un ratito de esto. Vamos a olvidarnos un ratito de esta parte que va hacia afuera. Primero, mira, los pliegues que van hacia adentro. Mira. Aquí, uno, aquí otro. Estos pliegues, no sé si los llevas a ver, los vamos a pintar, si no. Esta parte que la vamos a pintar a ver para que se diferencie de un color verdecito un poco más oscuro. Esta zona de acá, mira. Ya, esta zona de aquí. Esta zona, mira. Esta zona de acá viene a ser, ahí mira. Esta zona de aquí viene a ser, ahí fíjate. Esta zona de acá, ya, esta zona de aquí y esta zona de acá. ¿Qué cosa vienen a hacer estos? Estos pliegues son pliegues de la membrana. La membrana se invagina, la membrana se pliega, ahí fíjate, esto de verdecito
para formar los llamados mesosomas. Esos que están ahí de verde, un verde más oscuro le hemos puesto, vienen a ser los llamados mesosomas. ¿Sí? Por acá lo vamos a poner, mira, pero le voy a poner con otro color. Lo que pasa es que la célula procariota tiene tres partes, ¿no? La pared, la membrana y el citoplasma. Pero la membrana se puede imaginar para formar el citoplasma. Entonces, para formar, los mesosomas. Entonces voy a ponerle por aquí. Son estructuras que hay además en la célula de tipo procariota, ¿sí? Entonces acá, formada por fosfolípidos, ¿no? Ese es en el caso de la membrana. Ahora, la membrana, como te decía, puede presentar invaginaciones. A ver, vamos a estirar hasta acá. Estas invaginaciones se les denomina mesosomas. Estos son los llamados mesosomas. Profe, ¿y como para qué sirven estos mesosomas? Lo que pasa es que hemos dicho que una célula procariota, una bacteria, no tiene organelas. El hecho de no tener organelas, ¿qué cosa implica? Que no puede realizar otras funciones. En realidad necesitas de las organelas, la célula, como en el caso de la célula eucariota. Y hay una organela, la mitocondria, en la célula eucariota, encargada de realizar la respiración celular. Pero en las células procariotas no lo hay. Profe, entonces si la célula procariota no tiene mesosomas, ¿cómo hace para formar su energía? Porque la mitocondria lo que hace es formar energía. Ahí viene justamente la explicación para el mesosoma. La membrana, al plegarse, estos de aquí, esos mesosomas, van a permitir cumplir la función del ausente mitocondria. La misma membrana asume ese papel. Entonces, estos mesosomas son pliegues, aquí lo vamos a poner, pliegues de la membrana citoplasmática, ¿ya? Y tienen dos tipos, porque por algo he puesto dos tipos ahí, no sé si te habrás percatado, pero he puesto uno arriba y he puesto otro hacia abajo. ¿Y esto por qué, profe? Porque hay dos tipos de mesosomas, mira, acá uno y acá dos. El mesosoma de aquí, este es el llamado mesosoma, este de aquí, se le llama mesosoma de tabique. Acá hay dos tipos. Tenemos aquí el mesosoma de tabique, esto es uno, ¿ya? Mesosoma de tabique. Este mesosoma de tabique, ¿sí? Este mesosoma de tabique lo que hace es permitir la fijación ahí del material genético. Sujeta al material genético, al ADN. Y este específicamente ayuda a la bipartición, o sea, cuando la célula se tiene que dividir, este material genético forma un tabique, ¿sí? Este material genético de aquí forma un tabique y este ayuda a la bipartición, ¿ya? Este ayuda a la bipartición. ¿Cómo es eso? O sea, este mesosoma forma un tabique aquí a la mitad y permite la división del material genético y luego la división citoplasmática. Entonces, este mesosoma de tabique lo que hace, ¿qué cosa? Es sujetar al material genético, ¿sí? Entonces, sujeta al material genético para poder luego ayudar a la división. Ese es su trabajo, mesosoma de tabique. El otro mesosoma, que es el de acá arriba, es el llamado mesosoma lateral. Mesosoma lateral. Este mesosoma lateral, este de aquí, es el encargado del metabolismo. ¿Cómo es eso, profe? Ahí es justamente cuando hablamos de la respiración. Ahí mira, metabolismo celular. Ahí es justamente que hablamos de la respiración o hablamos de la fotosíntesis. Porque estos mesosomas, en el caso pues de las células que son heterótrofas, ayudará a la producción de energía. El mesosoma hace respiración celular y permite la realización o la síntesis de ATP, permite la formación de energía. Eso es lo que tenemos en el caso de los llamados mesosomas. Esa viene a ser su función, ¿correcto? Entonces, hasta ahí estamos viendo la parte de los mesosomas. Luego vamos a entrar a la parte del citoplasma, ¿ya? En el número 3, vamos a ponerle por aquí, mira,
vamos a hablar por acá del citoplasma. Lo voy a poner de este lado, número 3. Y número 3, citoplasma. Lo voy a poner por aquí. Vamos a aprovechar aquí el espacio. Este es el cito. ¿Ya? Este viene a ser el citoplasma. Número 3. Este es el citoplasma. Aquí en el citoplasma, recuerda, se encuentra el ADN. ¿Sí? Acá se halla el ADN. Acá se ubica el ADN. ¿Ya? Se ubica el ADN. Listo. Y también se les puede encontrar a los ribosomas. ¿Ya? Y se puede encontrar también a los ribosomas. Esto a nivel citoplasmático. Hay ribosomas, plásmidos, otras inclusiones. Entonces, ese es en el caso del citoplasma. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esas son las partes que tenemos con respecto hasta el momento. Pared, membrana. Ahora vamos a ver la parte del citoplasma y vamos a ir enumerando las diversas estructuras que se pueden encontrar en el interior del citoplasma de una célula de tipo procariota. Seguimos viendo entonces las partes de la célula procariota, de la estructura procariota. Ahora lo que vamos a ver es, pues, después de haber visto la parte de los mesosomas, vamos a hablar por aquí del ADN, del material genético de la célula procariota. Cuando uno se refiere al ADN, el ADN de una célula procariota, acá lo vamos a señalar con flechita de negro. Recuerda que este ADN habíamos indicado que es de tipo, a ver por aquí, este ADN de tipo, por acá, a ver, mesosomas, ADN. Este ADN se caracteriza por ser desnudo, ¿ya? Circular y desnudo. Circular por la forma que adopta el cromosoma y es desnudo porque ya mencionamos que carece de proteínas histonas. ¿Sí? Esto es en el caso del material genético de la célula procariota. ¿Sí? Ese es su ADN. Se ubica en una zona que se conoce con el nombre de nucleoide. O sea, si tú escuchas la palabra nucleoide, el nucleoide es este espacio. Es el espacio del citoplasma donde se puede encontrar este ADN, donde se va a encontrar el material genético de la célula. ¿Ok? Ese es el ADN. Ahora mira, esto de aquí parece un ADN también, ¿no? Parece un ADN esto de aquí. Entonces vamos a ver que en el caso del ADN, el ADN procariota, ¿ya? El ADN procariota tiene esta forma de acá, circular y desnudo. A ver, lo vamos a poner por aquí. Este es el ADN procariota, pero ese que parece un ADN chiquitito que pusimos de color celeste tiene la misma estructura, ¿no? Mira, ahí, para representarlo en cuanto al dibujito. Ese pequeño pedacito de material genético, a ver, este de acá, este no, estamos completando el dibujo, este de aquí, celestito, ese de celestito se conocía con el nombre de plásmido, ¿verdad? Este de aquí, ¿ya? Este de aquí viene a ser el llamado plásmido, mira. Entonces, este plásmido, acá le voy a poner, ¿qué cosa es, profe? ¿Qué cosa viene a ser un plásmido y por qué parece ADN? ¿Por qué es eso? Un plásmido es ADN, pero lo que pasa es que este ADN tiene la característica de venir de otra bacteria. Y tú me dirás, pero profe, ¿cómo es ADN que viene de otra bacteria? O sea, ¿las bacterias tienen ADN extranjero, foráneo? Sí. Las bacterias constantemente tienden a intercambiar segmentos de material genético. Profe, ¿cómo para qué hacen eso? Se intercambia material genético para tener la capacidad de poderse volver más resistentes. Se hace intercambio, ese intercambio se conoce con el nombre de conjugación, para poder generar resistencia, por ejemplo, contra los antibióticos. Muchas de las bacterias que actualmente conocemos se han ido modificando a partir de procesos de conjugación. Si yo, por ejemplo, soy una bacteria, digamos, resistente para determinado antibiótico, si yo hago conjugación, intercambio material genético con una bacteria que no lo es, entonces ahí esa bacteria va a generar los mismos factores de resistencia que yo tengo. Profe, ¿y eso es bueno? Bueno, para las bacterias sí, para nosotros no, porque el problema es que consumimos medicamentos, o sea, consumimos antibióticos y esos antibióticos ya no van a ser efectivos contra estas infecciones bacterianas.
Y a esto hemos llegado debido a que a veces te duele la cabeza, pastilla. Gripe, pastilla, antibióticos. Te duele la garganta, pastilla, antibiótico. Te duele el estómago, pastilla, antibiótico. Y no cumples tratamientos incluso. Te recetan que tomes un tratamiento porque si tenías una infección quizá por 7 días y tú tomas primer día, segundo día, tercer día porque te sentías mal, el cuarto ya ni te acuerdas que estabas enfermo y al final esas bacterias terminan generando resistencia a los antibióticos. Entonces esa resistencia se va a dar justamente porque el plásmido transfiere este material genético y ellos lo que van a hacer es poder formar esto de aquí. Ahorita vemos lo de negrito. Entonces este plásmido ya no es otra cosa que material genético, lo vamos a definir así, es ADN, por acá lo voy a poner, es ADN extra, cromo, acá le voy a poner ADN extra cromosómico. ¿Ya? Es ADN extra cromosómico. Este ADN se obtiene, ¿ya? Se obtiene por conjugación. Se obtiene, ¿ya? Acuérdate el proceso, conjugación. Ahora vamos a explicar bien en qué consiste esta conjugación y cómo lo hacen y qué necesitan, ¿ya? Entonces se obtiene por conjugación. Ese es el plásmido. Ahora, si yo quiero hacer ese intercambio, entonces lo que voy a necesitar es esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí. Todo eso que he puesto de verde, y voy a poner otros, pero de diferente forma por acá, mira. Vamos a poner otros aquí. Esto, por ejemplo, ¿ya? Estos, por ejemplo, así, que estoy poniendo ahí de verdecito, por acá voy a poner otro, ¿ya? Todos estos de aquí vienen a representar lo mismo, ¿ya? Este de aquí viene a representar lo mismo, fíjate. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto de aquí, profe? Lo que estoy poniendo ahí de amarillito, de verdecito en todo caso, todo esto de aquí es lo que nosotros conoceremos con el nombre de pilis, ¿sí? Esto de aquí es lo que llamamos pilis. Entonces, estos pilis, ahí mira, estos de aquí, todos esos que estás viendo, son los pilis. Y estos pilis de aquí lo que hacen es permitir justamente el intercambio de material genético. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es colocar más para que se puedan observar, pero aquí tengo los que me interesan, mira, estos pilis, todos son iguales, pero me interesa ese pili. Entonces yo voy a agarrar este pili y este pili aquí justamente le voy a poner por acá, mira, vamos a jalar por aquí, este pili aquí, ¿ya? Acá le voy a poner, esto se llama pili, listo, esto se llama pili, algunos le dan el nombre de fimbria, pili o fimbria, así, los pilis o fimbrias, ahí, este pili o fimbria sirve para la conjugación bacteriana, ya por acá lo pongo, mira, pili o fimbria, este pili o fimbria permite la conjugación, ¿sí? Acá le pongo, este pili o fimbria permite la conjugación. Profe, ¿y qué cosa era la conjugación? La conjugación se refiere al intercambio, al intercambio de material genético. Intercambio, ¿ya? Es el intercambio de material genético. Eso va a ser la llamada conjugación, ¿ya? Intercambio de material genético. Y lo que se cambia, ¿qué cosa es? Lo que se intercambia son estos plásmidos, ¿sí? Lo que se intercambia son estos plásmidos. Por ejemplo, mira, vamos a hacer aquí esta grafiquita. Yo voy a tener aquí una bacteria, ya mira, esta va a ser la bacteria, ahí vamos a ponerle una bacteria. Mira, tengo a una bacteria, aquí voy a tener a otra, mira, aquí voy a tener a mi otra bacteria, ya está. Cada una de estas bacterias va a tener su material genético de diferente color. Van a tener su color, por ejemplo, una lo tendrá rojito. Ahí mira, una tiene su material genético rojito.
y la otra tiene su material genético azulito. ¿Sí? Dos tipos de material genético totalmente diferentes. ¿Ya? Ahí le voy a hacer su flagelito incluso, mira. Ahora, lo que ocurre, ¿qué cosa es? Luego de esto, se va a observar que estas bacterias, mira, se van a unir mediante su pili, mira. Las bacterias se unirán mediante el pili. Entonces le voy a poner así un pili, mira. Acuérdate que mi pili es verde. Entonces este pili, fíjate, este pili les permite unirse. Y al unirse, ¿qué cosa va a pasar? Se intercambia el material genético. Entonces, al intercambiar material genético, ¿cómo me va a quedar esto? Mira, me va a quedar por acá mis dos bacterias, fíjate. Una bacteria, a ver aquí. Una bacteria aquí que tenía su material genético todo rojito. Ahora, mira, tiene rojito y por acá tiene un pedacito de azul que lo obtuvo de la otra bacteria. Y esta bacteria que era todo azulito, ahora tiene un pedacito por acá rojito, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando uno se refiere al intercambio, fíjate. Esta es mi bacteria, vamos a ponerle nombre si quieres. Bacteria A, esta es la bacteria B, y ahora tengo mi bacteria A y por aquí mi bacteria B. ¿Sí? Eso viene a ser el proceso de conjugación. Ahí se han conjugado las bacterias. Entonces, de esa manera se puede ganar material genético. Ahora, una vez que se gana ese material genético, lo que hace la bacteria es volverse resistente. Pero para volverse resistente, entonces, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar formar esto de aquí. Esto que tú estás viendo por aquí, alrededor, todo esto de negrito, a ver, lo vamos a resaltar un poco así, mira. Todo esto de negrito es una estructura que se conoce con el nombre de cápsula. Esto, mira. Esta viene a ser la llamada cápsula bacteriana. Esta cápsula bacteriana le va a brindar la resistencia contra los antibióticos, resistencia contra la fagocitosis. Ya, aquí le voy a poner, mira, esta de aquí, esta viene a ser la cápsula bacteriana. Entonces, aquí mira, esta sería nuestra cápsula bacteriana. Entonces, esta cápsula es lo que le permite a la bacteria ser resistente contra los antibióticos. Entonces, por acá le voy a poner, mira, de negrito por acá le pondremos la cápsula. Porque miren, esto de aquí, esto viene a ser la cápsula. Ahora lo voy a poner de otro color, un poco para que se entienda que esta cápsula en realidad no se encuentra en todas las bacterias. La cápsula es propia de aquellas bacterias que son patógenas. Las bacterias que son patógenas nos referimos a aquellas bacterias que tienen la capacidad de generar enfermedades. Ahí podemos hablar recién de bacterias de tipo patógena, porque recordemos que no toda bacteria es patógena. Patógenas que causan enfermedad, pero no todas lo van a hacer, ¿ok? Entonces, esta cápsula permite, acá le voy a poner la resistencia contra los antibióticos y la resistencia contra la fagocitosis. La resistencia contra la fagocitosis. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestros gorditos, acá voy a poner otro. Estos gorditos de aquí, que habíamos dicho en la mañana, son el único organoide que podemos encontrar en la célula procariota. Este único organoide, a ver por acá, es el llamado ribosoma. ¿Sí? Este único organoide que vemos por aquí son los ribosomas. Entonces, si lo pongo en negrito, ¿ya? Estos vienen a ser los ribosomas. Ahora, estos ribosomas, mira, estos ribosomas habíamos dicho que son ribosomas de tipo 70S. Cuando uno se refiere a un ribosoma 70S, la letra S significa esverder, ¿sí? Esverder, eso significa la letra S. En el caso del término esverder, lo podemos traducir algo así como sedimentación.
O sea, sería 70 de sedimentación. Entonces, esto tiene que ver con, vamos a ponerlo así, una unidad que se le da. Ahora, este ribosoma 70S, los ribosomas están formados por dos mitades, por dos subunidades. Estas subunidades serían las subunidades de 30S y 50S. Hay una subunidad mayor de 50S y una subunidad menor de 30S. Entonces lo vamos a poner por acá. ¿Y de qué se encarga un ribosoma? Un ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Esa viene a ser la función de un ribosoma. Y mira, síntesis de proteínas. Pero, como te decía, en el caso de los ribosomas, este ribosoma, sus unidades son así, ¿no? Si yo, por ejemplo, me refiero a las subunidades del ribosoma, es más o menos de esta manera. Mira, vamos a ponerla acá. Este ribosoma es así, este ribosoma es por aquí, fíjate. Entonces, ¿qué cosa voy a tener? Vamos a hacerlo más chiquito por aquí. Vamos a hacerlo por acá, mira. Este de aquí presenta una unidad pequeña, una unidad más grandecita. ¿Qué cosa tengo? Tengo la unidad de 30S y la unidad de 50S. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo? Que tengo un ribosoma con dos subunidades, pero cada uno por separado es así, por separado. Ya cuando está junto, no le digo 30 y 50, sino de frente le digo ribosoma de tipo 70S. ¿Sí? Esa es la función que tiene. Ese es el ribosoma de tipo procariótico. ¿Ya? Eso no olvida. El ribosoma procariota está formado por dos mitades. Subunidad menor de 30, subunidad mayor de 50. Y por aquí tendríamos que ver pues a la última parte, que vendrían a ser los llamados flagelos. Entonces por acá le voy a poner a los flagelitos, mira. Cuando uno se refiere a los flagelos, la función de los flagelos, a ver aquí mira, la función de los flagelos, ¿ya? La función de los flagelos, ahí, ¿cuál es? La locomoción, ¿sí? La función de los flagelos es la locomoción. La función de los flagelos viene a ser la locomoción. Entonces, estos flagelos, ya mira, estos flagelos permiten el movimiento. Ahora, si uno quiere hablar de los flagelos, entonces los flagelos son un criterio para poder clasificar también a las bacterias. Hay diversos tipos de bacterias según el flagelo. Entonces lo vamos a poner acá, mira. Según la locomoción, ¿no? Tenemos acá. Según la locomoción, por ejemplo, vamos a tener, mira, diferentes tipos de bacterias. Cada cuadradito que yo voy a hacer por aquí va a ser una bacteria, ¿sí? Cada cuadradito va a ser un tipo de bacteria y vamos a ver cómo es que presentan sus flagelitos. Mira, hay una, por ejemplo, acá otra, ya, hay otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra. A ver, aquí otra, listo. Entonces, estos vienen a ser los tipos de flagelos. Miren, hay bacterias que tienen así uno, hay bacterias que tienen así, ¿ya? Ahí. Hay otras bacterias que tienen a ambos lados, ¿ya? Y hay bacterias que tienen todo. Ahí, mira. ¿Listo? Así. Todos esos vienen a ser flagelitos. A todas las bacterias le vamos a añadir la terminación trica, ¿sí? A todas las bacterias, según el flagelo, le añadimos la terminación trica. Si yo digo, por ejemplo, acá, mira, esta que tiene un solo flagelo, ¿cuál es el prefijo para uno? Mono. Entonces, esta es una bacteria a la cual llamaremos mono. ¿Y qué te dije que le ibas a añadir? Trica. Monotrica. Si tiene varios, pero a un solo lado,
le vas a decir bacteria lofo. ¿Y qué cosa le vas a añadir? Trica. Monótrica, lofótrica. Si tiene a ambos lados, ambos entonces se dice anfítrica. ¿Sí? Se le dice anfítrica. Anfítrica a ambos lados. Y si tiene todo alrededor perímetro, entonces se le dice peri. Ahí sería bacteria perítrica. Esos vienen a ser los 4 tipos de bacterias. Si tiene uno solo, monótrica. Si tiene a un solo lado, varios a un solo lado, lofótrica. Si tiene a ambos lados, anfítrica. Y si tiene todo el perímetro, se le dice perítrica. Esas vienen a ser las bacterias cuando nos referimos al criterio de los flagelos, ¿correcto? Entonces, esa viene a ser pues nuestras bacterias. Esa es la estructura bacteriana que podemos encontrar en la célula procariota. Tenemos entonces aquí la pared de celeste, la membrana de verde, tenemos los mesosomas, estos que hemos pintado, de 2 tipos, de tabique y mesosomas laterales, tenemos el ADN desnudo y circular, tenemos los plásmidos, tenemos los ribosomas, tenemos los flagelos, tenemos los pilis o fimbrias para el intercambio de material genético, y todo eso ya pues se encuentra a nivel citoplasmático. Y esta es la estructura de nuestra célula, entonces de tipo procariota. Muy bien. Ahora, hay algunos conceptos que hemos ido soltando y podemos un poco profundizar ahí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la pared, por ejemplo? Dijimos que la pared da forma y protege, ¿sí? Ahora, en este caso nos tendríamos que basar en un concepto importante con respecto a la forma de las bacterias. Cuando uno se refiere a la forma bacteriana, por acá lo vamos a poner, a ver. Cuando uno se refiere a la forma bacteriana, lo voy a poner por aquí, a ver. Vamos a ponerlo por aquí, a ver, espérame. A ver, ahí está. Y esto lo voy a poner acá. A ver aquí. La forma bacteriana viene determinada por la pared, como dijimos. Esa pared que está hecha de mureína, esa pared que está hecha de peptidoglucano, permite determinar las formas bacterianas. Ya permiten formar diversas formas bacterianas. Entonces, cuando uno se refiere a las formas de las bacterias, estas formas bacterianas pueden ser las siguientes. Vamos a irlas graficando por aquí. En el caso de las formas bacterianas tenemos, a ver, por ejemplo, si la bacteria es redondita, ¿sí? Si la bacteria es esférica, entonces se le denomina coco, ¿sí? Estas vienen a ser las bacterias de tipo cocos, así. Estas se les llama cocos, ¿sí? Cuando está solita, se dice monococo, pero los cocos tienen la característica de generar agrupaciones. Entonces, al formar agrupaciones, por ejemplo, pueden estar así, pueden estar en parejita, mira, pueden estar en parejita, y entonces en parejita se les llama así, se les llama diplococos, si están así en pareja. De repente no están en pareja, de repente están en cadenitas así, mira, están en unas cadenitas. Entonces, si están así en cadenitas, ya, si están así en cadenitas, se le denomina, así en cadenitas, estrepto, ¿sí? Ahí se le dice estreptococo. Cuando están en cadena, le dices estreptococo. Muy bien. Otra forma que pueden asumir es de repente no en cadena, sino de repente pueden asumir formas así, en racimos. Si están en racimos, así como esto, mira, son bacterias que están asumiendo la forma de un racimo. Entonces no se le dice ya estrepto, sino se le dice estafilo. Acá se le dice estafilococo, ¿sí? Estafilococo, ¿correcto? Tenemos bacterias de tipo estafilococo. Ahí mira, ¿sí? Bacterias de tipo estafilococo. Y arriba pondremos otra.
De repente tiene forma de un bastoncito, ¿sí? Mira, de un bastoncito alargado. Entonces ese tipo de bacterias se les llama bacilos. Estos vienen a ser los bacilos, ¿sí? Otra, por ejemplo, podemos poner bacterias que tienen esta forma, mira, como si fuese un tirabuzón, como si fuera una espiral. Bacterias de este tipo, así espiraladas, ya, estas se conocen con el nombre de espirilos. Ya, estas se conocen con el nombre de espirilos. Bacterias en forma de coma, así por ejemplo, una comita chiquita, se conocen con el nombre de vibrios. Estas vienen a ser los vibrios. ¿Ya? Entonces, hay diferentes formas bacterianas, ¿no? Esféricas, formas de bastones, en formas espiraladas, en formas de coma, ¿sí? Son diferentes formas. Ahora, ¿quién siempre le va a dar la forma? Recuerda, la pared. Si yo, por ejemplo, hablo de formas bacterianas, te digo bacilo de Koch. El bacilo de Koch es la bacteria causante de la tuberculosis. Entonces, ese nombre, bacilo de Koch, ¿por qué se le da así? Porque tiene la forma de un bastoncito, es una especie de bastón alargado, ¿no? Tú, por ejemplo, imagínate, tú eres de acá algunos años, pues médico, entonces, ¿no? Viene un paciente a tu consultorio, ¿no? Te dice, me duele el pecho, tengo fiebre por las noches, sudo mucho, tos con flema por más de 15 días, ¿no? Entonces le puedes decir, no, señor, a ver, esputo, ¿no? El esputo es la flema, ¿verdad? El esputo es la flema, ¿no? Entonces, en un recipiente, tose, bota un poco de flema, lo llevan al microscopio, se analiza y, ¿no? Se ve pues los bacilos ahí de tuberculosis, el bacilo de Koch. De repente la persona, no sé, puede padecer algún problema gástrico y entonces analizamos y encontramos Vibrio cholerae, que es el causante de la cólera, ¿no? Ese, por ejemplo. Si hablamos de los cocos, por ejemplo, del famoso neumococo, ¿no? De la neumonía, por ejemplo. Entonces, las formas, los nombres que tienen te dan un indicio del tipo de forma que tiene esta bacteria, ¿no? Entonces, estas son las formas que pueden asumir las llamadas bacterias. Ahora, también cuando uno se refiere a las bacterias, la pared es muy importante, además de brindarle la forma, por un criterio muy importante que se llama el caso de la tinción Gram. La tinción Gram, que es lo que vamos a poner por aquí. A ver, vamos a ponerle por aquí otro criterio que es el criterio de la tinción Gram. ¿Sí? Tinción Gram. ¿Ya? Entonces, ¿esta tinción Gram en qué consiste? La tinción Gram tiene que ver con un proceso que se realiza a nivel de laboratorio para poder determinar dos tipos de bacterias. Bacterias de tipo Gram positiva y bacterias de tipo Gram negativa. Entonces vamos a representar aquí los dos tipos de bacterias que podemos encontrar. Si yo, por ejemplo, analizo así, mira, tengo membrana, tengo la pared. Entonces tengo de celeste la pared y tengo acá la cápsula. Mira cómo funcionaría. Vamos a ponerle así. Vamos a dibujar primero la membrana. Ya vamos a poner la membrana. La membrana está de verde. Acuérdate, la membrana está de verde aquí. ¿Ya? A ver, entonces vamos a poner aquí la membranita. A ver, ¿cómo la comparamos? A ver, acá. Mira, vamos a hacerle la membrana y la pared. A ver, membrana. Aquí, pared. Ya, membrana. Ahí, mira. Lo de amarillo es la membrana. Ahora, lo que viene de celeste será la pared. Y aquí quiero que veas ya la diferencia, ¿no? Acá una de las paredes y aquí la otra pared. Ya, aquí otra pared. Y arriba vamos a ver otra membranita. Vamos a ver otra membrana. Aquí. Listo. Entonces vamos a poner así. Lo que estamos poniendo de verde, ¿ya? A ver, lo voy a poner aquí. Esto de verde van a ser
la membrana, ¿ya? Esa es la membrana. ¿Te acuerdas? La membrana está hecha de fosfolípidos, entonces lo de verde estaría pues representando los fosfolípidos que podemos hallar a nivel de membrana, ¿ya? Ahora, arriba tenemos lo que viene a ser la parte aquí, ¿ya? Ahí voy a ponerle así su membranita. Ahora viene la pared, ¿ya? Viene la pared. Acá está la pared de celeste, mira. A ver, ahora te muestro por aquí. Esta es la pared de celeste, ¿ya? Y en el otro lado he puesto una membrana adicional, acá. Aquí, una membrana adicional. Y esto viene a ser el citoplasma. Entonces, acá viene la diferencia justamente. Cuando uno se refiere a una bacteria de tipo, vamos a poner acá, gram positiva y gram negativa, voy a usar justamente estos dos colores. Las bacterias de tipo gram por acá, gram positiva, mira, y por acá tengo las bacterias de tipo gram negativas, mira. Tengo estas dos, fíjate. Y entonces estas dos bacterias, le pongo el colorcito que más resalta. Las bacterias gram positivas tienden a teñirse de un color violeta, un violeta intenso. Entonces le voy a poner un violeta, ya un color violeta aquí, por el color que pinta, ¿sí? Tiñen de un color violeta, ahí mira, ¿sí? Tiñen un color violeta. Mientras que las bacterias gram positivas, estas son las gram positivas, perdón, las gram negativas tienen de un color medio rojo, un fucsia, aquí. Estas son las bacterias de tipo gram negativa. Profe, pero no entiendo, o sea, ¿qué cosa le agregan, qué cosa le echan? Se le agrega un reactivo, que es el llamado reactivo de Gram. ¿Cómo se hace? Imagínate que yo soy el científico y todos ustedes son mis bacterias. Entonces yo lo que voy a hacer es, ¿no? Yo llego ahí, los veo todos ustedes son mis bacterias y veo, ¿no? A ver, ¿quién es positiva? ¿Quién es negativa? ¿No? Son mis bacterias. Entonces, no, yo, profe, yo soy positiva, todos son positivas, me dicen. Entonces yo, qué raro, tantos positivos, bueno, vamos a estudiarlos. Entonces yo lo que hago, primero es agregarles el reactivo de Gram. Entonces primero lo que agrego es, por ejemplo, Lubol, que es lo que va a permitir que las bacterias se empiecen a teñir de azul, ¿sí? Agrego Lubol, agrego cristales de violeta, que son lo que va a formar el reactivo de Gram, y entonces todos se empiezan a teñir de azul. Y yo digo, todos de verdad son positivos. Bacterias Gram positivas por todos lados, ¿no? Azul, violeta intenso. Entonces yo digo, ya está bien, todos son positivos. Raro, pero bueno, ya está. Entonces, de ahí se me ocurre, pero ¿y si de verdad no son así, sino que simplemente se han manchado? Entonces, lo que hago es, agrego un poco de alcohol, y al agregarlo, el colorante se despinta de un grupo de ustedes. Entonces quedan unas que sí están coloreadas de azul y quedan otras que han decolorado. Entonces yo digo, mira, acá no han coloreado, estaban mintiéndome, no eran positivas, de verdad eran negativas. Entonces yo lo que hago ahora es un colorante de contraste y le agrego pues le puedo agregar, no sé, safranina o fucsina, colorante de contraste, y le agrego ese colorante de contraste para que tiñan. Entonces le agrego y se pintan de rojo, se tiñen de un color violeta, de un color fucsia. Entonces yo digo, mira, las gram positivas son las que tiñen de azul, violeta, y las gram negativas son las que se tiñen de rojo, un fucsia. Esa es la diferencia entre una y otra. Pero profe, ¿y por qué se tiñen así? Vamos a ir viendo acá, mira. Cuando uno ve la estructura de estas bacterias, esto de aquí, ahora vamos a ir poniendo, mira, 1, 2, aquí 3 y 4. Mira, 1, 2, 3 y 4. Quiero que te percates ahí del detalle. Número 1 viene a ser, ya acá, pero vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4. Mira, número 1, para comparar, viene a ser lo que es el citoplasma.
¿Ya? Ahí estamos colocando las partes. Mira. Número 1 viene a ser el citoplasma. Número 2 es la membranita. ¿Ya? Número 2 viene a ser la membrana citoplasmática. Número 3 es la pared celular. ¿Ya? Número 3 es la pared celular. Y número 4, arriba, acá no hay, acá sí, en las gram negativas. Número 4 le voy a poner membrana externa. Mira, membrana externa. Ah, profe, hay una diferencia, claro. Y veo algo también diferente, mira. Si yo, por ejemplo, empiezo a fijarme aquí, me doy cuenta que, bueno, el color se nota. Violeta, azul, ¿no? Rojo, fucsia. Se nota la diferencia. Pero si veo la membrana, bueno, no hay diferencia. Pero mira la pared acá. Mira la pared. Este color azulito o celestito que he puesto estará representando lo que es la mureína, el ácido teicoico, la mureína acá. Pero falta algo más, que justamente es lo que se estaba diciendo. Le voy a adicionar unas líneas. ¿Ya? Le voy a adicionar unas líneas así, moraditas, ahí. Ya, les voy a poner así, porque tiene una diferencia. La pared celular de la gram positiva, ahí le voy a poner así, mira. Esta pared celular que presenta tiene, en número 3, hay mureína, en 3, la pared celular, mureína, más, ¿qué cosa puede encontrar? El ácido teicoico se llama. Mureína más ácido teicoico. Y si te das cuenta, el grosor de la pared es bastante, mira. Acá estas bacterias presentan una pared gruesa. Lo voy a poner con color moradito. Estas presentan una pared gruesa, ¿sí? Pared gruesa. Eso tiene en el caso de las gram positivas. Miren. En cambio, allá solamente presentan mureína. Miren, acá solo mureína. Solo mureína. Listo. Solamente hay mureína en el caso de las gram negativas. Luego me doy cuenta de algo más. No le he puesto el ácido teicoico porque no tiene. Si yo comparo la pared de las gram positivas con la pared de las gram negativas, las gram negativas tienen una pared delgada, a diferencia de las gram positivas, que es su pared gruesa. Entonces, por acá, miren, estas presentan, por acá le pongo pared delgada, ¿sí? Su pared celular es delgada. La pared celular aquí viene a ser delgada, pero hay algo que la célula que la bacteria gram negativa tiene que no tiene la gram positiva. ¿Qué cosa es? 4. ¿Qué cosa era 4? La membrana externa. Esta de aquí es la llamada, por acá le pongo membrana. Tiene una membrana externa. Y esto me lleva a hablar de lo siguiente. Cuando uno analiza así las dos estructuras de las bacterias, aquí voy a ponerle, estas son las partes. Cuando uno analiza así la estructura de las dos bacterias, las dos gram positivas y gram negativas, se da cuenta de algo. Cuando hay esta membrana de aquí, esa membrana externa, esa bacteria es mucho más fuerte, más resistente frente a los antibióticos. Significa que son más patógenas, más difíciles de poder acabar con ellas. En cambio, estas de aquí vendrían a ser mucho más fáciles. ¿Por qué? El común de antibióticos que nosotros consumimos, cefalosporinas, beta-lactámicos, que son los tipos de antibióticos que consumimos, estos antibióticos atacan directamente la pared celular. Hay diferentes tipos de antibióticos. Pueden atacar
la síntesis de proteína, la cápsula, pueden atacar la pared, pero aquí atacan la pared celular, la mayoría. Entonces, si yo tomo un antibiótico y el antibiótico está diseñado para destruir el peptidoglucano, ¿a quién va a afectar directamente? Obviamente a la gram positiva. En cambio, la gram negativa, como tiene esa membrana externa, esa la va a proteger a su peptidoglucano, así lo tenga delgadito. Entonces, estas tienden a ser más patógenas, mucho más complicadas de atacar que estas de aquí. Estas son gram negativas y estas vienen a ser gram positivas. Este es otro criterio que tenemos cuando nosotros nos referimos a la pared celular, ¿correcto? Bien, entonces hemos visto la estructura procariota con algunas características ahí importantes como las formas bacterianas, como la tinción gram, y pues recordar entonces algunas cositas, ¿no? Cuando uno se refiere ahí a la pared celular, recuerda, está hecha de mureína o peptidoglucano. En el caso de las arqueobacterias no tienen, estas de aquí, no tienen lo que se llama mureína, sino se les denomina pseudomureína. Ese es uno. Otro, cuando uno se refiere a la membrana citoplasmática de las bacterias, la membrana citoplasmática es pues lipoproteica, estaba formada por fosfolípidos y proteínas, y pues no tiene colesterol, carece de colesterol en el caso de las bacterias. ¿Okay? ¿Qué más podemos mencionar por aquí? Cuando nos referíamos a los pilis o fimbrias. Los pilis o fimbrias tienen que ver con el intercambio de material genético, pero también sirven para lo que es la adhesión a las superficies, para poderse adherir, para poderse pegar prácticamente a diversas superficies. En el caso del pili, este pili está hecho de una proteína llamada pilina, ¿sí? Así se le denomina, pilina. Y no confundir con el caso del flagelo. En el caso del flagelo, que también es de naturaleza proteica, la proteína ahí se le denomina flagelina, ¿sí? Vienen a ser las llamadas flagelinas, ¿correcto? Eso es en el caso de las bacterias. Y también recordar que las bacterias pueden tener sustancia de reserva. Esta sustancia de reserva principalmente es el glucógeno, ¿sí? Esa es la principal sustancia de reserva que vamos a tener, ¿ok? Ahora, para terminar, vamos a ver por aquí los tipos de bacterias que podemos encontrar. Vamos a ver aquí una clasificación. ¿Ya? Vamos a borrar esta partecita y vamos a hablar de una clasificación de las bacterias. Vamos a borrar acá. Entonces borremos esto y vamos a ver la clasificación. Ya, vamos a borrar por acá. Y vamos a ver la clasificación de las bacterias. A ver, por aquí, atención, acá, clasificación. Aquí, clasificación. Clasificación de las bacterias, ¿ya? Entonces, en esta clasificación de las bacterias vamos a ir viendo los tipos de bacterias que podemos encontrar. Por ejemplo, ya que hemos mencionado a las bacterias de tipo, ¿no? Las arqueobacterias. Estas arqueobacterias son las primeras que vamos a ver. Entonces por acá hablaremos de el reino, por aquí, el reino de las arqueobacterias. Entonces, cuando uno se refiere a las arqueobacterias, comúnmente le denominamos arqueas, ¿no? Le denominamos arqueobacterias, son las llamadas arqueas. Son conocidos como, acá, son llamados, ¿no? Llamados también arqueas. Son de hábitat extremo. ¿Por qué decimos que son de hábitat extremo? Porque se encuentran en lugares inhóspitos, en lugares donde cualquier otro organismo, donde cualquier otro ser vivo no podría vivir. Entonces, dentro de estas arqueobacterias o arqueas, como también le llamamos, lo que vamos a poder encontrar, ¿qué cosa es? 3 tipos. Las básicas vienen a ser, son 3 tipos de arqueobacterias que podemos encontrar. Estas arqueobacterias, por ejemplo, podemos mencionar aquí las llamadas bacterias halófilas, ¿sí? Las halófilas, vamos a mencionar las más resaltantes. Estas habitan en lugares extremadamente
¿no? Ambientes extremadamente salinos. Ahí mira, ambientes extremadamente salinos. ¿Ya? Ambientes salinos. Esto, por ejemplo, ¿no? Un grupo de arqueobacterias resaltantes son las que se encuentran, por ejemplo, en el Mar Muerto, ¿no? Un lugar donde hay mucha concentración de sal. Otro grupo son las llamadas, por aquí, las llamadas bacterias de tipo metanógenas. Estas bacterias metanógenas, aquí mira, metanógenas, son bacterias que habitan en lugares carentes, ¿no? Carentes de oxígeno. Carentes de oxígeno. O sea, se dan en condiciones anaeróbicas. Y su nombre, metanógenas, viene de que son productoras, producen metano. ¿Ya? Son productoras de metano. Y por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar este tipo de bacterias? En el estómago de los rumiantes. Ahí se les encuentra cuando digieren la celulosa, son productoras de metano. Basurales, por ejemplo, ¿no? Lugares como los pantanos, ahí se pueden encontrar ese tipo de arqueobacterias. Tenemos por acá el último grupo, las termófilas o termoacidófilas. Termoacidófilas. Entonces, estas termoacidófilas habitan en lugares, que vamos a poner, lugares con temperaturas elevadas, ¿no? Lugares con temperaturas elevadas, ¿ya? Con temperaturas elevadas, ¿no? Más de 70 grados, por ejemplo, y, ¿no? De pH y pH ácido, un pH muy ácido. ¿Te acuerdas que los pHs ácidos se refiere pues a menor a 7? En este caso habitan lugares donde el pH es 1, 1,5, está muy ácido. Por ejemplo, podemos hablar de los volcanes, podemos hablar de los geysers, lugares donde las temperaturas son muy altas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de estos tres tipos de bacterias, bueno, de arqueobacterias en todo caso, ¿sí? Tenemos halófilas, metanógenas y tenemos las llamadas termoacidófilas. Son tipos de bacterias, de arqueobacterias primitivas, ¿sí? Bacterias primitivas. Y vamos a ver el otro grupo, vamos a ver el reino, ya vamos a ver aquí el reino de las eubacterias. Ahí, en el reino de las eubacterias. En el caso de las eubacterias, vamos a encontrar gran cantidad aquí de bacterias. Vamos a mencionar las más resaltantes, ¿ya? Estas. ¿Te acuerdas lo que decíamos? En el caso de las eubacterias, tienen este esquema, ¿sí? Tienen este esquema, pared celular con mureína, pero estas arqueobacterias, su pared celular no es con mureína, sino con pseudomureína. Hay pseudomureína. Acá, en el caso de los lípidos, por ejemplo, a nivel de membrana, el enlace que hay, si son lípidos, es un enlace éster. Pero en el caso de las arqueobacterias, su membrana celular presenta enlaces éter, ¿sí? Son diferentes tipos de enlace. Entonces, aquí en el caso de las eubacterias, ¿ya? Tenemos, por acá, tenemos los siguientes tipos. Vamos a ir nombrando por aquí diferentes tipos de eubacterias. Entonces, las primeras, por ejemplo, tenemos a las bacterias de tipo Gram, por allá, las gram positivas. Las gram positivas se caracterizan porque se tiñen, ¿no? Tienen su pared gruesa, pared celular gruesa, y ya sabemos pues que de acuerdo a la tinción Gram, estas bacterias tiñen de un color violeta, ¿no? Un violeta oscuro, un azul, como habíamos, digamos, generalizado por allá. Tenemos a las bacterias de tipo Gram, negativo. Ellas se caracterizan porque tienen la pared celular, tienen su pared delgada, ¿sí? Pero recordemos que estas tienen pues
mayor patogenicidad, porque si comparábamos, ellas presentan una membrana externa, lo que no tienen las bacterias de tipo gram positivo. Tienen la pared delgada, no tienen ácido teicoico, pero tienen esa membrana externa, ¿no? Entonces hay gram positiva, hay gram negativa. Otro grupo de bacterias, por ejemplo, que podemos mencionar, vienen a ser las llamadas bacterias ricketsias. Por ejemplo, aquí ricketsias. Estas de tipo ricketsias tienen vida intracelular. Acá son bacterias de estricta vida intracelular, ¿ya? Vida estrictamente intracelular, o sea, siempre tienen que estar en el interior de la célula. ¿Ya? Ahí. ¿Listo? Tenemos eso. Tenemos las clamidias, otro tipo de bacterias. Las clamidias se caracterizan porque son bacterias que generan, aquí forman inclusiones en el citoplasma. ¿Ya? Forman inclusiones citoplasmáticas. Esto es en el caso de las llamadas clamidias. Otro grupo de eubacterias tenemos, por ejemplo, a los micoplasmas. Los micoplasmas. Estos micoplasmas se caracterizan ¿por qué? Porque son bacterias que curiosamente tienen, acá no, carecen de pared celular. No presentan, mira, no poseen pared celular. Entonces, este tipo de bacterias, mira, no poseen pared celular. Entonces, este tipo de bacterias, por ejemplo, si uno las atacara entonces tomando antibióticos, ¿qué pasaría? Tendría que buscar otro tipo de antibióticos, no necesariamente aquellos que ataquen la pared celular porque no la tienen, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de otro tipo de bacterias. Tenemos también las espiroquetas, otro tipo de bacterias. Estas espiroquetas son un tipo de bacterias que tienen forma, por aquí, forma de tirabuzón. Son bacterias que tienen una forma de tirabuzón, parecidas a las que hemos visto, a ver, espérame, tirabuzón, así, parecidas a estas, ¿no? Tienen esta forma, formas espiraladas, ¿ok? Formas espiraladas. Luego tenemos el caso de las, por aquí, a ver, 1, 2, 3, vamos a ver por acá otras, que son las bacterias verdes y purpúreas. Bacterias verdes y purpúreas. Estas purpúreas acá. Estas bacterias verdes y purpúreas, ¿ya? Estas verdes y purpúreas realizan fotosíntesis, ¿ya? Realizan fotosíntesis, así se le dice, anoxigénica. Ojo con esto, ¿eh? Realizan fotosíntesis anoxigénica. ¿Ya? Realizan fotosíntesis anoxigénica. ¿Qué significa esto? Que no liberan oxígeno, ¿sí? Acá no liberan oxígeno. ¿Qué, profe? ¿Hay bacterias que pueden hacer fotosíntesis? Claro. Estas de aquí no lo pueden hacer. Profe, ¿y eso de qué depende? Depende del sustrato que utilicen para poder degradar. Si yo, por ejemplo, me refiero a una fotosíntesis anoxigénica, esa fotosíntesis anoxigénica tiene que ver con ¿qué? Con que están usando, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. Entonces, si utilizan sulfuro de hidrógeno, H2S, no van a liberar oxígeno. ¿Qué debería usar para poder liberar oxígeno? Agua, H2O. Y ahí hay un grupo, de bacterias que sí tienen la capacidad de poder hacer fotosíntesis. Y esto justamente encajan nuestras amiguitas, las últimas que vamos a ver, las llamadas cianobacterias. Entonces, estas cianobacterias, por ejemplo,
son bacterias que tienen capacidad de hacer fotosíntesis. Estas hacen fotosíntesis, le pongo fotosíntesis oxigénica. Esta fotosíntesis oxigénica se refiere a que liberan oxígeno, ¿sí? Esta fotosíntesis oxigénica, se refiere a que liberan, acá lo ponemos, estas liberan oxígeno, ¿ya? Liberan O2, liberan oxígeno. Entonces, como liberan oxígeno, como liberan oxígeno, se les dice bacterias de este tipo, ¿no? Utilizan el agua para poder realizar lo que es la liberación de oxígeno, ¿ok? Ahora, estos de aquí, para poder hacer fotosíntesis oxigénica, ¿qué cosa tienen? Deben presentar pigmentos, ¿no? Con pigmentos, por aquí le pongo con pigmentos, vamos a ponerlo de otro colorcito, con pigmentos, a ver, con verde, con pigmentos, como es fotosíntesis, vamos a ponerle de verde, con pigmentos fotosintéticos. Ya presentan pigmentos fotosintéticos. ¿Ya? Estos pigmentos fotosintéticos se hallan en unos pliegues de la membrana que se le denominan laminillas. Estas bacterias presentan laminillas fotosintéticas, ¿sí? Estas bacterias, en esas laminillas fotosintéticas, van a presentar diversos pigmentos, como por ejemplo la ficocianina, ficobilina, carotenoides, podamos encontrar pues clorofila, ¿no? Diversos tipos de pigmentos. O sea, lo que aquí llamábamos mesosoma, para poder realizar su metabolismo en este tipo de bacterias, lo que estamos viendo es que esos pigmentos como ficobilina, ficocianina, las clorofilas, se van a encontrar en laminillas fotosintéticas. Tienen pared celular, sí, básicamente con mureína, por ahí algún tipo de cianobacteria, tiene también celulosa, ¿no? Y especies representativas de este tipo, pues podemos hablar, por ejemplo, de Nostoc, podemos hablar de oscilatoria, podemos hablar de espirulina, ¿no? Anabaena. Son especies que resaltan dentro de las llamadas cianobacterias, que son, pues como te digo, bacterias fotosintéticas, ¿ya? Entonces las bacterias fotosintéticas, estas liberan oxígeno tal cual las plantas superiores presentan clorofila, pigmentos fotosintéticos, clorofila, presentan lo que es la llamada ficocianina, ¿no? Uno de los principales pigmentos que tienen. Y eso es lo que hacen, pues muchachos, liberan oxígeno, fotosíntesis de tipo oxigénica. Y bien, con eso entonces pues estaríamos cerrando por esta semana con el tema de célula procariota. No olvidar que cuando uno habla de las bacterias también tienen una importancia a nivel de la salud, porque muchas de estas bacterias se utilizan también para poder producir antibióticos. O sea, las bacterias son patógenas, causan enfermedades, algunas. Otras son utilizadas para la producción de antibióticos, como por ejemplo la Streptomyces griseus se utiliza para la producción del antibiótico streptomicina. Otras bacterias tienen una importancia industrial, se utilizan por ejemplo en productos de lo que es fermentación, las llamadas los llamados lactobacilos, ¿no? Lactobacillus bulgaricus, por ejemplo, se utiliza para la producción de productos lácteos, ¿no? Caso del yogur, por ejemplo. Y ecológicamente las bacterias también tienen un rol muy importante, son agentes descomponedores, degradan la materia orgánica, convierten materia inorgánica para que sea utilizada nuevamente por las plantitas, y en muchos casos son agentes de bioremediación, se les utiliza para poder recuperar los ecosistemas dañados por diferentes sustancias, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos cuando hablamos de la célula procariota y pues entender qué son las bacterias. Muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar por esta semana. Espero pues que el tema se haya entendido y ya nos estaremos viendo para poder realizar nuestra práctica de clase. Esto ha sido todo por hoy, semana número 8, hemos visto la célula procariota. Nos vemos en el siguiente video. Te saluda tu amigo el profesor Ernesto Tadeo. Nos vemos muchachos, cuídense, chao chao.